Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga, hermanos, en esta mañana. Sean bendecidos. Me gozo de estar con ustedes. Pueden tomar asiento. Me gozo de poder estar otra vez con ustedes, poder compartir no solo el trabajo, sino tener el privilegio de poder estar hablando de su palabra, hermanos. Dios bendiga al pastor Reinaldo, tuvo que ir al Bordones, ¿no? Siempre lo pronuncio mal. Hermanos, para los que no nos conocen, nosotros estamos en San Luis, capital, y ya 4 años que el Señor nos ha traído de la ciudad de Tandil, de donde eran nuestros pastores de este lugar. Y para la gloria del Señor podemos estar en aquel lugar. Hermanos, me gozo de poder compartir con ustedes en esta mañana. Que Dios bendiga a todos los que nos han ayudado a poder trabajar previo a las conferencias, previo a poder estar congregados con los hermanos que vienen a visitarnos. Van a venir hermanos colectivos a visitarlos y poder gozarnos. Entonces, siempre que ha habido una victoria, previamente hay una lucha. Previa a eso siempre el enemigo hay una lucha. Hermanos, y me gozo en esta mañana por las palabras y por todo lo que se ha venido hablando en esta mañana. Y yo quiero en esta mañana compartir una palabra con ustedes que se encuentra, una palabra muy conocida, que se encuentra en Romanos 8:28. Romanos 8:28. Gloria al Señor. Y el Señor me daba esta palabra antes de venir a este lugar, ¿no? Allí en San Luis. Y yo titulé esta palabra: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y así dijo Pablo, no lo digo yo. Hermanos, Romanos 8:28 lo encontramos, usted lo lee ahí atrás. Y dice así la bendita palabra de nuestro Señor Jesús, en el nombre del Padre, Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Eso quería leer con ustedes en esta mañana. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, y muchas veces en esta mañana se hablaba de amar a Dios, del amor de Dios, del gran amor de Dios. Uno, por ahí en uno de los escritos que dejaron sus apóstoles, dice: porque de tal manera amó Dios. O sea que no hubo manera de describir ese amor. No hubo manera de nombrar. Dice: de tal manera amó Dios a nosotros, hermanos. Dice al mundo, no a nosotros solos. Dios amó al mundo entero. Ahora, no todos vienen a recibir ese amor, no todos le aceptan, no todos le buscan, no todos vienen a Cristo. Pero Dios amó al mundo entero. Y todo aquel pecador que se arrepiente y viene a Cristo, Dios no lo echa fuera. Es su palabra, hermanos. No es que Dios tiene algunos escogidos, otros no. Todo aquel que se arrepiente de su pecado y viene a Cristo, Dios no lo echa fuera, sino que Él lo toma. Entonces el amor de Dios es para nosotros, hermanos, y para todos los que lo quieran tomar, para todo el que se quiera arrepentir de su mala manera de vivir, hermanos, y reconocerlo a Él como nuestro único y suficiente Salvador. Decía Pablo: sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, y el amor de Dios es un amor incomparable, inexplicable.
No hay palabras para decir cuánto nos amó Dios. Hermano, nosotros, primeramente mi vida, Laura decía, mi esposa, que el amor de Dios se ha reflejado. Víctor decía que el amor de Dios. Y en todos tenemos diferentes maneras de decir cómo ha sido el amor de Dios para nuestra vida. Cómo nos sacó aquel de la droga, cómo nos sacó aquel de la cárcel, cómo cambió mi manera de vivir, cómo dio vuelta a mi matrimonio, cómo hizo tantas cosas, Dios. Todas diferentes maneras de describir el amor de Dios. Hurto no es lo mismo que robar, aunque suene igual, pero no es lo mismo. ¿Sabe? El significado de robar es, yo lo agarro del cuello, le pongo una navaja acá y le saco ese. Y me la robaron. Me bajé del kiosco, dejé la bici sin atar, me descuidé un segundo y me la hurtaron. O sea, ¿cuál es la diferencia? Que hurtar, el enemigo te saca lo que uno descuida. ¿No es cierto? Esa es la diferencia. Entonces, cuando decimos que Dios no es un Dios de condiciones, es perfecto. Pero sí, para nosotros tiene una condición: amarlo a Él, como Él nos amó a nosotros. Hermanos, que Dios nos bendiga en esta mañana. Dice, amar a Dios es adorarle, amar a Dios es alabarle, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En San Lucas 4:8 está esa palabra. Escrito está, al Señor solo adorarás y a Él solo servirás. Hermano, entonces Dios no comparte su amor. Dios no comparte el amor de Él con otro. Es como que si nosotros nos casáramos y compartiéramos el amor de mi esposa con otra esposa. No. Cuando nosotros, el matrimonio es muy similar, ¿no?, al amor de Dios. Porque cuando nosotros decidimos casarnos, decidimos renunciar y tener una mujer, decidimos también renunciar a todo lo demás. ¿O no? Decidimos por amor a la persona, por amor a la que está en nuestro corazón, por amor decidimos dejar todo por amor a esa persona. En Dios es lo mismo, hermanos, en Dios es lo mismo. Decíamos en el versículo, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, a Dios solamente tenemos que servirle, a Dios solamente tenemos que adorarle. Muchas veces tenemos muchas cosas, ¿no? Yo antes era muy, dicen en San Luis, no sé acá, muy fanático de Boca, hermanos, y ganaba Boca y me escuchaba todo el barrio, y me veía todo el barrio, porque, ¿sabe? Tenía un Taunus en ese tiempo, un Taunus, ¿lo conocen, no? Bueno, tenía un Taunus y le había hecho unos agujeros en las puntas tipo limusina, ¿vio? Como tiene las limusinas, las banderitas. Bueno, le había hecho unos agujeros en los guardabarros, le había puesto unas varillas rocadas así para arriba, y ahí le ponía 2 caños con 2 banderas de Boca, y cuando ganaba Boca salía a recorrer todo el barrio, y me recorría todos los hinchas de River y les tocaba bocina a la puerta. Mira si era fanático. Era fanático, me gustaba, hermanos. Pero ese amor Dios lo cambia, porque ese amor hacia otro se convirtió en amor a Cristo, hermanos, en amor hacia Él. Entonces, el amar a Dios es adorarle solamente a Él y servirle solamente a Él. Amar a Dios es ponerlo en primer lugar. El primer mandamiento, el número 1, el amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el amor que quiere Dios. Esa es la única condición que pone Dios para tu vida y mi vida. Hermanos, Él no pone condiciones cuando nos ama. Cuando nos venimos a Él, no nos pone condiciones. Venimos tal como somos. Nos amó aún siendo pecadores. Entonces no hay condición. Pero cuando estamos en Él, Él quiere que seamos solamente de Él. Hermanos, cuando venimos, cuando Él nos lava, cuando nosotros le aceptamos, cuando somos sus hijos, entonces ahí es Dios cuando dice, bueno, esta es la única condición que hay acá. Mi amor no se comparte con nadie. Mi amor yo no lo comparto con nadie. El único que lo puede
es con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Hermanos, alma, mente, corazón y fuerza. ¿Vio? Es difícil, ¿no? ¿O no? ¿Qué dice usted? Con todo lo que hay en este mundo, con todas las atracciones, jóvenes, con todo lo lindo que hay. Pero el amar a Dios es muchas veces decidir renunciar a lo que nos gusta, por amor a Dios. Hermanos, nosotros decidimos renunciar, siempre digo esto, porque lo llevo en mi corazón. Hace tiempo le hablaba a una persona de mucha plata y él me decía, ¿por qué las iglesias evangélicas algunas son millonarias? Y es verdad, hay muchas iglesias millonarias, pero el amar a Dios es renunciar a lo que nosotros queríamos, hermanos, a lo que a nosotros nos gusta, a lo que nosotros deseamos, a lo que yo quiero, pero muchas veces por amor a Dios no lo hago. ¿No es cierto? Los jóvenes, ¿qué quisieran? Ir a un baile, sí, es lindo, todos van, ¿o no? Todos van, todos lo hacen, pero ¿por qué no lo hago? Porque amo a Dios. ¿Por qué no lo hago? Porque amo a Dios primeramente con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. Entonces mi corazón solamente cuando yo decido amar a Dios tiene que tener un solo dueño, es Dios y nadie más. No hay otro dueño de mi corazón ni del tuyo que no sea Dios. Hermano, y nosotros lo cambiamos a esto, muchas veces le ponemos varios dueños al corazón, ¿no? Y lo dividimos al corazón y lo partimos en varios pedacitos, en el pedacito que a mí me gusta, en el pedacito que le gusta al pastor y en el pedacito que le gusta a Dios. No, el amar a Dios es un solo corazón hacia Dios. Hermanos, Pablo dijo, a los que aman a Dios, todas, ayúdenme, a los que aman a Dios, ayúdenme, abra la boca, a los que aman a Dios, a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien, hermanos. Y acá quería entrar. Primero quería decirles cuál era el amor de Dios y cómo tenemos que hacer cuando amamos a Dios. Muchas veces amamos, queremos cosas para nosotros, para mi futuro. Un novio, un esposo, un amigo, no sé, como sea, una casa, una camioneta. Hermanos, cuando nos casamos con mi esposa, nos casamos de 18 y 19 años. Y cuando vi el pastor me hablaba y me decía, José, créele a Dios, vos vas a tener tu casa, créele a Dios, sé fiel, vos vas a tener esto, vos vas a tener lo otro. Y yo veía que eso que él me decía, lo veía tan lejos de mí, a mi realidad, hermanos. Porque nos casamos muy jóvenes, no tenía trabajo, no tenía ni siquiera una bicicleta. Hermanos, nada, ni siquiera una bicicleta. Trabajamos y el primer tiempo era Laura lo que nos mantenía en el matrimonio, porque ella trabajaba y yo no tenía trabajo. Pero el amor de Dios, hermanos, cuando uno decide amar a Dios sobre todas las cosas, ponerlo en primer lugar, ponerlo en el lugar que Él se merece, es cuando Dios empieza en consecuencia a bendecirnos. Pero no porque nosotros canjeamos con Él, en consecuencia al amor que nosotros le damos. Él decide amarnos, porque Él no puede ser burlado, su palabra es veraz. Dios dijo que te va a bendecir, Él lo va a hacer. Dios dijo que te va a dar un compañero o compañera, Él lo va a hacer. Pero en el tiempo, en la hora, en el día señalado que Él ya tiene para nosotros. No en el tiempo, en la hora señalada que nosotros ponemos. No, el día, la hora y el tiempo señalado lo tiene Dios. Hermanos, nosotros somos los únicos que no lo conocemos. Porque qué fácil sería si nosotros sabríamos qué pasaría mañana con mi futuro. ¿Dónde iría yo? ¿Qué iría mañana? Si mañana sería millonario, el año que viene haría tantas cosas. ¿Qué futuro sabríamos? El futuro sería fácil. Porque la fe no la tendríamos, pero hoy tenemos nuestro futuro en Cristo. En Él están todas las cosas escondidas. Hermano,
predestinado, todo para nosotros. Ya Él lo tiene escrito. Falta y tiene el día y la hora y el lugar señalado. Ya lo tiene. Solo que nosotros tenemos que hacer nuestra parte. ¿Cuál es? Esperar, ser fiel, amarle, ponerlo en primer lugar, esperar en Él. Hermanos, esa es la parte que a nosotros nos toca. Hermanos, ahora, cuando nosotros decidimos amarlo a Él, decidimos poner nuestra fe en Dios, cuando decidimos confiar en Él, nuestra fe se centra solamente en una sola persona que es Dios. Pero la palabra de Dios dice en 1 Pedro 1:7 que nuestra fe, más preciosa que el oro, ¿qué? ¿Tiene que ser? ¿Qué tiene que ser? Hay 2 o 3 hermanos. ¿Qué tiene que ser la fe? Probada, hermanos. Probada. Mucho más. La fe es mucho más preciosa que el oro. La fe es mucho más preciosa que todo lo que decimos. Esa fe, cuando nosotros decidimos ponerla en Dios, tiene que ser probada. Hermanos, en una ocasión Dios les dijo al pueblo de Israel que los llevó al desierto para saber, para ver y para saber, hacer probado. ¿Para qué? ¿Para qué era que los llevó al desierto? ¿Por qué los llevó Dios al desierto? Al pueblo de Israel. Para saber lo que había en su corazón. Ellos tenían que saber lo que había en sus corazones. Dios ya lo sabía. Pero lo que lo tenían que descubrir eran ellos. Dios ya sabía lo que había en el corazón de Israel. Dios ya sabía que se iban a renegar, que iban a desear los ajos, la cebolla y todo lo que había en Israel. Dios ya lo sabía que eran idólatras. Dios ya sabía al pueblo, pero ellos tenían que saber qué era lo que tenían en su corazón. ¿A través de qué? De las pruebas. Ruth dijo, el Todopoderoso me afligió. Y en esta prueba me puso. Entonces, hermano, Job dijo, lo que Dios dio, Él dio y Él quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Entonces, de Dios viene la prueba. De Dios viene todo eso. ¿Para qué? Para saber lo que hay en nuestro corazón. Para saber dónde está nuestra fe. Si hemos de servir o no. Dice en Deuteronomio, a Dios. Si hemos de aflaquear o no. Hermano, para saber lo que hay en nuestro corazón. Dios tiene que, dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:7, porque sometida, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba a fuego, sea hallado en qué? En alabanza, gloria y honra, cuando sea manifiesto Jesucristo. ¿Quién? La fe. Hermanos, tu fe tiene que ser probada. Y la fe, la manera de Dios, es a través de las pruebas. Muchas veces nos dicen que el Evangelio es todo color de rosa y es como novio encantado, ¿no? En puntita de pies todo el día. No. Yo que cuando nos enamoramos ahí están puntita de pies todo el día, y rositas y pajaritos, y placita y besitos, y en todos lados no había prueba. No había prueba ahí, ¿no? Y así, no es así. Hermano, vamos a ser probados. Y el Evangelio, y como el matrimonio, ¿no? El noviazgo es una cosa, pero cuando se conectan es otra. Empiezan a salir los caracteres, empiezan a salir las lunas, empiezan a salir que a mí no me gusta que me hables cuando me levanto. Y ahí se empieza, bueno, ya no era como el noviazgo. ¿Cómo es eso? Que no era como el noviazgo que andábamos todo el día de puntita de pie, abrazaditos, de color de rosa. No era así. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que poner en práctica ¿qué? El amor. Poner en práctica el amor, poner en práctica lo que prometimos a Dios. Bueno, el Evangelio es lo mismo. Hermano, venir a Cristo es lo mismo. No es color de rosa. Vamos a pasar pruebas, vamos a pasar dificultades. Dios tiene que probar nuestra fe. Dios tiene que saber. Nosotros tenemos que darnos cuenta, como en un espejo, a cara descubierta, lo que hay en nuestro corazón. Hermano, lo que hay en mi corazón, si voy a servir a Dios, cuando todo va bien, cuando todo está lindo, cuando tengo plata, cuando todo
cuando tengo auto para ir a la iglesia, cuando tengo todo, si lo voy a servir ahí o lo voy a servir cuando todo va para atrás, cuando todo parece que mi ánimo no es el mismo, cuando mi ánimo está por allá abajo, por la prueba, porque muchas veces las pruebas veo que nos tiran el ánimo por allá abajo, ¿o no? Y nos encontramos sin ganas de orar, sin ganas de decirle a Dios gracias, sin ganas de nada, hermano, porque lo hemos pasado, por eso lo hablamos. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso hablamos, dijo Juan. Hermanos, él era un hombre que vio a Cristo, que habló, entonces lo hablaba y lo había visto. Hermanos, entonces muchas veces nosotros tenemos que ser probados. O sea que no es que la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo van a arrebatar. ¿Los valientes en qué? Los valientes que pasen la prueba, los valientes que amen a Dios sobre todas las cosas, aunque las situaciones sean contrarias, aunque muchas veces no aparezca lo que yo le estoy pidiendo, aunque muchas veces no aparezca lo que a mí me parece, lo que yo quiero, pero amar a Dios, ahí tenemos que amar a Dios, ahí es cuando más tenemos que ser fieles. Vio que hay algo que nos hizo el COVID. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que en todo el mundo fue el COVID así? Demonio, el COVID ese. Aislarnos. Uno se tenía que aislar y se desconectaba de las personas. Y ese aislamiento, desconectó a muchas personas, hermanos, por miedo. Desconectó, las aisló de todo. Pero eso venía, si te hallaba un síntoma, aislate. Si hallaba un síntoma en tu cuerpo, lo primero que te decía, aislate, no te conectes con nadie. Ni por el teléfono, porque puede pasar el virus por el teléfono. ¿O no? Hermano, muchas veces el enemigo tiene la misma estrategia que el COVID. ¿Sabía usted? Porque cuando sentimos algún síntoma de mal en nuestro cuerpo, que no tenemos fuerza, que estamos débiles, que no tenemos ganas de orar, que estamos pasando por una prueba y eso me ha bajado los ánimos, lo primero que nos dice el enemigo, aislate. Aislate. Aislate de los demás. Y nos aislamos. ¿Qué pasa cuando nosotros andamos mal? Nos aislamos solos. En vez de juntarnos, en vez de ir a la iglesia, es decir, no tengo fuerzas, estoy débil, estoy luchando, estoy pasando por una prueba. Esa prueba me ha quitado las fuerzas. En vez de buscar el cariño, acá en la iglesia no solamente venimos a aprender, no, esto no es, acá no está Cristo, esto no está Cristo en esta cruz, está en nosotros, dice la palabra de Dios, nosotros somos templo del Espíritu Santo, acá habita el Señor, en tu vida, en mi vida, hermanos, solamente acá venimos a fraternizar, a alentarnos, a seguir adelante, a abrazarnos, a incrementar nuestra fe, a confiar, a tener un apoyo cuando no tengo, que parece que me estoy cayendo, entonces encuentro un apoyo en el hombro de mi hermano, a tener un consejo cuando no sé para dónde salir o qué hacer, entonces ahí encuentro un consejo y ahí esto es para que nosotros confraternicemos, nos alentemos, sigamos adelante, hermanos, y aprendamos. Ahora, el propósito del enemigo, ¿cuál es? Decía Laura, hurtar, matar y destruir, ¿no? El propósito del enemigo es, cuando vienen esas pruebas, dice, quebrantar nuestra alma, espíritu, para que no ganemos almas para Cristo. ¿Quién le predica a uno cuando está mal? No le predica a nadie, ¿no? ¿Qué te voy a decir si yo estoy mal? ¿Qué voy a decir si yo no tengo ni fuerza para hablar y le voy a decir a este que ore? Si yo no tengo fuerza ni para ir a la iglesia, le voy a decir, alentarlo al hermano. Eso es lo que quiere el enemigo. ¿Qué le voy a predicar a otro si yo no tengo fuerza ni para predicar a mí mismo? Hermanos, y eso es el primer propósito que tiene el enemigo. Dice, quebrantar nuestra alma y espíritu para que no ganemos almas para Cristo. Él quebranta nuestras vidas a través de esa prueba para que no ganemos almas para Cristo. Dice,
Que no usemos los dones para bendecir al cuerpo de Cristo, para que no hagamos su obra. El propósito es para que no, cuando estamos mal, no queremos usar los dones. ¿Qué le voy a hablar? Dios nos habla, dice, nos revela lo que le pasa al hermano, un don del Espíritu. Y le digo, ¿qué le voy a decir si yo estoy mal? ¿O qué le voy a decir si yo no tengo ganas? Entonces el enemigo logra que no usemos esos dones que Dios le ha dado. Bueno, a través para que no bendecir al cuerpo, para no obrar en la obra, hermanos. Dice, destruir nuestro carácter, la paz, el gozo, la felicidad, el entusiasmo. Eso es lo que quiere lograr él. Hermanos, eso es lo que quiere lograr el enemigo a través de las pruebas. Pero Dios todo eso lo va procesando. Lo va procesando. Nosotros tenemos que permanecer, ser más que vencedores. Aunque no tengamos fuerza, luchar. Aunque muchas veces crea que el enemigo me tiene derrotado, derrotada. Ahí, avanzar adelante. Hablar, hermano, predicar la palabra. Ahí, porque eso es lo que quiere el enemigo. Hermano, destruir nuestro carácter. ¿Sabe cuál es el carácter tuyo? El que recibiste de nacimiento, ¿no? Ese no es el carácter nuestro. La Biblia dice que nosotros tenemos una identidad, hermanos, como personas. Todos somos diferentes. Todos venimos con una identidad personal. Pero el carácter de nosotros, Dios no toca nuestra voluntad, Dios no toca lo que nosotros hacemos, lo que traemos, pero sí Dios quiere formar un carácter en cada persona. El carácter de Cristo. Y lo primero que quiere destruir el enemigo a través de esa prueba es el carácter de Cristo. Sacarnos el gozo, sacarnos la paz, sacarnos el entusiasmo, sacarnos el fervor, hermanos, sacarnos la constancia. Cecia decía que el diablo estaba contento cuando logró que esa señora dejara de ser constante en esa petición. Hermanos, y muchas veces nosotros no podemos dejar de ser constantes en petición, en pedir, en orar, en pedirle al Señor. Hermanos, desalentarnos, deprimirnos, oprimirnos, llenarnos de duda. Ese es el trabajo del enemigo. Desalentarnos, deprimirnos, oprimirnos, llenarnos de duda. Todo eso lo hace el enemigo. Hermanos, apartarnos de nuestro Dios, de nuestro hermano, frustrarnos en cuanto al propósito de Dios para nuestra vida, destruir literalmente nuestras vidas. Hermanos, pero muchas veces Pablo decía, para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y eso está escrito en el libro de Romanos. ¿Y saben por qué Pablo escribió esto? En el libro de Romanos está escrito eso. Romanos 8:28. Y Romanos está después de Gálatas, de Hechos. Pero, ¿saben por qué Pablo escribió? Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, ¿qué cree usted? ¿Que él no lo había vivido? Miren lo que dice en los Hechos, capítulo 14, versículo 19. Hechos, capítulo 14, versículo 19. Con esto vamos a terminar. Lee ahí arriba, hasta el 23. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía, de Iconio, que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Miren, yo veo a los chicos que estaban tocando la batería. ¿Dónde están? ¿Se me fueron? ¿A dónde están los que estaban tocando la batería? No los veo, vengan los dos. Misael y Víctor. Misael y Víctor. Los únicos que hay de Misael y Víctor ahora son de San Luis. Hoy hay algún Misael y Víctor. Venga. Ustedes tres lo van a agarrar de los pies y manos y lo van a tirar ahí en la alfombra. Agárrenlo. Agárrenlo. De los pies y manos. Ahí, otro de los pies. Mire, usted, pies y manos, ahí de la mano. No, sin misericordia.
Porque a Pablo no le tuvieron misericordia. Ahí, tírenlo despacito. Tírenlo despacito. Mire, así lo dejaron a Pablo. Hermanos, cuando él escribía el libro de Romanos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, él sabía por qué lo escribía. Él sabía lo que había pasado. Dice que aquí en los Hechos, predicando el Evangelio, Pablo lo agarraron en una ciudad. Dios lo usó para hacer un milagro. Él hizo un milagro. Vinieron las personas, quisieron adorarlo, lo adoraron, porque no pudieron impedir que no lo adoraran. Pero vinieron los judíos, dice la historia, que persuadieron acá a la gente. O sea, ¿qué es persuadir? Con decretos hacerle cambiar de pensamiento. Los que lo habían adorado, los que lo seguían, de pronto se volvieron todo el pueblo contra Pedro. No tengo un canto rodado acá, pero yo creo que ¿sabe lo que es una piedra, no? ¿Sabe lo que es una piedra? No la piedra en la onda, una piedra que te entra en la mano. Dice que todos lo agarraron, lo empezaron a apedrear. Lo empezaron a apedrear. ¿Se imaginan? Una piedra por acá, otra por acá, en la boca, en la cara, en la costilla, piedra, 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 piedra y piedra. De repente, déjenlo porque está muerto. Lo agarraron, lo tiraron al piso. Fuera de la ciudad, muerto. Pablo, muerto. Está ahí. Muerto Pablo. Lo tiraron como muerto. Hermanos, ¿se imaginan lo que es muerto? No dice que lo tiraron herido. Lo tiraron porque pensaron que Pablo estaba muerto. Hermanos, entonces lo que yo quiero decir es esto: cuando Pablo decía a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermanos, y Pablo predicando el Evangelio en una ciudad. De repente dice que llegaron los judíos, Pablo en Iconio, dice que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero mire lo que pasó en el versículo 20. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó, entró a la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos, ¿qué? Discípulos. Acompáñenme a leer. Dice, volvieron a dónde? Listra, a Iconio, Antioquía. Dice, y confirmando los ánimos de quienes, de los discípulos, exhortándoles a que ¿qué? ¿Quién les estaba exhortando? ¿Los discípulos a Pablo o Pablo a los discípulos? Hermanos, todo lo que pasó Pablo en ese lugar por predicar el Evangelio, por sanar a un enfermo, y estas personas dice que lo apedrearon, lo tiraron como muerto, lo dejaron fuera de la ciudad, los discípulos lo rodearon. Hermanos, imagínense los discípulos cómo estarían, con miedo, mal. Entonces por eso Pablo tuvo que exhortarlos a que no decaiga su fe, a que sigan adelante, que prediquen el Evangelio. Hermano, entonces Pablo, habiendo experimentado casi estar muerto, los discípulos no dicen que oraron por él, pero seguro que oraron por él, hermano, y ahí se ocurre un milagro. El Espíritu de Dios levanta a Pablo, ahí resucita a Pablo, ahí casi de la muerte, hermano, y ahí se levantó y predicó. ¿Cómo estaría usted si lo agarra todo el barrio de Chima y lo apedrean y lo dejan tirado allá afuera en Rivadavia? ¿Cómo estaría? Muerto. Porque tantos pedrazos no podría revivir. Solamente Dios lo hizo. Hermanos, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cuando Pablo escribía a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, él sabía por qué lo escribía. Él sabía por qué lo había escrito en el libro de Romanos, porque el libro de Gálatas dice, en el libro de los Hechos, dice lo que pasó Pablo cuando predicaba el Evangelio, hermano. Y eso es lo que muchas veces quiere el enemigo. El enemigo quería hacer callar a Pablo. El enemigo quería matarlo, si es posible, a Pablo. Matarlo, ese era el plan del enemigo, matarlo. Hermano, pero el plan de Dios era que él se levante, que predique
después dice que le exhortaba, dice, confirmando los ánimos de los discípulos. Dice, es necesario que a través de ¿qué? De muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos a la iglesia, y habiendo orado y ayunado, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Hermanos, eso es lo que hacía Pablo. ¿Y por qué le pasó todo esto? Por predicar el Evangelio, hermano. ¿Y cuál era el plan del enemigo? Destruirlo. Y a través de esas pruebas, pero esas pruebas que pasó Pablo, esas pruebas le hicieron confirmar los lugares donde tenía que ir, le hicieron predicar más el Evangelio, levantándose. Dice que ese día entró en la ciudad, pero al otro día, cuando su cuerpo se recuperó, hermano, siguió predicando el Evangelio y hizo muchos discípulos, hermano. Entonces, sabe que a través de tu vida el enemigo quiere hacer como matar nuestras vidas, cortar el propósito, matar el plan de Dios, porque el diablo sabía que después de Listra, en Antioquía, había muchas personas que iban a creer en el Evangelio. Entonces ahí nomás quería cortarlo, hay que no avanzar al propósito de Dios. Pero Pablo se levantó como muerto ahí y siguió adelante, hermano. Ese es nuestro propósito, seguir adelante, aunque estemos golpeados, aunque el enemigo nos quiera darnos por muertos, aunque estemos tirados en el piso, pero levantémonos y sigamos adelante, hermano, sigamos, porque hay un propósito detrás de nuestras vidas. ¿Sabe cuál es el propósito? Si Pablo no se levantaba, todo lo que en todas las otras ciudades no hubiera sido predicado el Evangelio. Entonces muchas veces, si nosotros no lo levantamos, no va a creer mi vecino, no va a creer mi amigo, no va a creer mi papá, no va a creer mi mamá, mi hermano no va a creer en mí, el otro no va a llegar al Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros nos vamos a quedar tirados. Entonces, muchos hay detrás de nuestras vidas, muchas personas hay detrás de tu vida, de familia, vecinos, amigos. Hay personas que Dios tiene que llegar el Evangelio a su vida y te va a usar a vos, te va a usar a mí, te va a usar a todos para que esas personas sean llegadas. Pero todas las cosas, hermano, dice, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y muchas veces nosotros nos quedamos tendidos en el primer problema, tendidos en la primera dificultad, tendidos en el primer cachetón que te da el enemigo. Ahí nomás te quedas tirado y no te levantas más. No tenemos que quedarnos tirados. Hay que levantarse. Hermanos, ¿cómo estaría Pablo? Imagínense por un momento. ¿Cómo estaría si las personas le dejaron de tirar piedra porque pensaron que ya lo habían matado? ¿Cómo estaría, hermanos? A través de la vida de Jesús, hermanos, llegamos vos y todo el mundo. Y a través de tu vida, ¿cuántos pueden llegar? Y a través de mi vida, ¿cuántos pueden llegar al Evangelio? ¿A cuántas personas Dios tiene? ¿A cuántos quisiera llegar, hermanos? Pero el enemigo quiere abortar ese propósito. Porque cuando nosotros estamos luchados, entonces ahí no le predicamos a nadie, no queremos decirle nada a nadie, no queremos que ni se entere. No, entonces el enemigo cumple su objetivo. Pero nosotros a través de esas cosas tenemos que levantarnos, que esa persona, hay muchas personas detrás de mí, hay muchas personas detrás de vos, para que puedan llegar al Evangelio, hermano. Pero no te quedes tendido en la primera piedra. Porque cuando Pablo decía esto, en los Romanos, él ya había pasado, en los Hechos, todo esto. Sabía por qué lo decía, sabía que íbamos a pasar, sabía que porque todas las cosas redundaban a bien a los que aman a Dios. ¿Sabe por qué se levantó Pablo? Porque él amaba a Dios. Porque si no hubiera ido a tomar, se vuelve con Bernabé. ¿Para qué vamos a seguir predicando si nos van a matar a piedrazos? ¿Para qué voy a seguir a Jesús y todo el problema? Y en la primero que le hablo me pega un piedrazo. Hermano, ese es el plan del enemigo. Pero nosotros tenemos que levantarnos, tenemos que seguir adelante. Porque Pablo sabía por qué lo decía. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Hoy estamos pasando una prueba, pero esa prueba tiene un propósito, esa prueba tiene un porqué, no es por casualidad.
va a reabundar para bien. Hermano, eso le pasó a Pablo. Él sabía lo que decía, porque cuando fue apedreado, después dice que ganó muchos discípulos. Él mismo, cuando volvió, alentó a los discípulos de Jesús. A los discípulos de Jesús alentó. No a cualquiera. A los discípulos de Jesús. A Pedro, a Juan, a Mateo, a todos ellos. Los alentó. Porque ellos se compadecerían capaz de Pedro. Pero él dice alentándonos, confirmando la fe, que sigan adelante, que prediquen el Evangelio, que no se queden en la primera lucha, que no se queden tirados en la primera apedreada, hermano. Entonces no te quedes tirado, levántate, seguí adelante, porque detrás de nosotros hay muchas personas que tienen que llegar al Evangelio. Detrás de tu vida hay muchos que tienen que llegar a Cristo. Entonces, para los que aman a Dios, todas las cosas le van a ayudar a bien. Si hoy pasamos pruebas, mañana Dios sabe por qué, pero eso va a ser para bien. Eso no va a ser para mal, hermano, sino que va a ser porque detrás de tu vida seguro que hay hijos, seguro que hay padres, seguro que hay tíos, primos detrás de nosotros, y ellos van a llegar a través de tu vida. Hermano, que Dios te bendiga en esta mañana. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Yo quiero que te pongas de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Hermanos, vamos a orar. Porque muchas veces mi esposa decía, ¿no? ¿Sabe cuántas veces quisimos tirar la toalla nosotros? ¿Sabe cuántas veces? Muchas. Hermanos, pero hay que ser constante, hay que seguir, hay que esperar el tiempo de Dios. No te canses, no, en la primera lucha no te bajes de la barca. ¿Sabe que cuando decía mi esposa eso? Los discípulos, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Se metieron en la barca y de repente, con Jesús, de repente se levantó una tempestad tremendo. Las olas se metían, la barca se llenaba de agua. Y muchas veces, cuando pasa eso, atinamos a bajarnos, pero no nos bajemos. Jesús está en la barca, en Él está la paz, en Él está la calma, en Él está todo lo que necesitamos, hermanos. En Él están todas las cosas. No nos bajemos, porque Él nos ha dado una promesa. Vamos a llegar al otro lado. Entonces, vamos a llegar. Hermano, vamos a llegar. ¿Sabe cuál es el otro lado? Hoy estamos acá y después vamos a llegar al otro lado. Hay una promesa de eternidad en nuestras vidas, Dios, y es para todos. Entonces, no nos bajemos, hermano, en la primera lucha, en la primera dificultad. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a orar a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Señor, te damos gracias porque tu palabra dice que los que aman a Dios, Pablo dijo, todas las cosas le ayudan a bien. Señor, y Él sabía, por medio de tantas pruebas, dificultades, que todo redundaba para bien, para la voluntad de tu palabra, del Evangelio. Señor, en esta mañana oramos por tu iglesia. Oramos para que vos traigas, Señor, esa paz. Si vos cicatrices toda herida en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos victoria en esta mañana. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos sanidad en esta mañana. Señor, si muchas veces estamos pasando por tribulaciones, por luchas, por pruebas, Señor, sé que todas esas cosas van a pasar y van a reabundar para bien. En esta mañana oramos para tu iglesia, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada. Tu palabra es como la lluvia que desciende del cielo. Señor, no cae en mano la tierra, no cae por casualidad la tierra, no cae porque sí a la tierra, sino que cae con un propósito. Y así es tu palabra. Hoy ha caído en esta tierra con un propósito, Señor, porque sé que detrás de cada persona hay padres, hay hijos, hay nietos, hay sobrinos, hay primos que tienen que llegar al Evangelio, que tienen que venir a Cristo. Y muchas veces el enemigo quiere frustrar
ser, porque los que aman a Dios, todo va a redundar para bien. Toda dificultad, toda lucha, toda caída, toda levantada, todo Dios lo va a usar para bien, pero para bien no conforme a nuestros propósitos, sino conforme al Evangelio, para predicar el Evangelio, para que nuestra vida se levante y el nombre de Cristo sea glorificado. Padre, lo declaramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Hermanos, yo no sé usted, pero yo siento la presencia de Dios desde el primer momento que vine a este lugar. Y yo sé que Dios está en esta mañana. Hermanos, yo sé que Dios está en esta mañana hablando y ha hablado en nuestras vidas. Entonces vamos a adorar al Señor. Hay propósitos.
Dios.